Podemos notar cómo los valores de n van decreciendo conforme aumenta la eficiencia del proceso. Esto básicamente obedece a que el valor del eta 1, en la medida que el proceso se acerca al 100%, es mucho más pequeño. Esto básicamente nos habla de la linealidad del comportamiento del n corregido cuando varía en función del eta 1 o del factor de corrección por energía. La validez del ensayo SPT ha sido objeto de estudio e investigación por parte de diversos autores, y a partir de esto, desde el punto de vista de la estandarización, se ha concluido que la reproducibilidad del ensayo es difícil de asegurar. En ese sentido, la estandarización del SPT propende por eliminar las incertidumbres más relevantes asociadas al ensayo, específicamente las asociadas a las características de los equipos de percusión, rotación y a la ejecución misma del ensayo. En la práctica se han propuesto correcciones a los valores de n de campo referido a tres características específicas: la eficiencia de la caída del martillo y el tipo de martillo, el varillaje, el muestreador y el diámetro de perforación, en lo que vendrán siendo los factores de corrección eta 2, eta 3 y eta 4 respectivamente, y de los cuales hablaremos en unos instantes, y la presión de sobrecarga Cn. De esta manera se habla de un valor corregido de n core, el cual es función de diferentes factores de corrección y del n de campo como tal. En la determinación del n corregido se puede utilizar la metodología propuesta por González y los factores de corrección definidos por Bowles, Murty o Brajadas. De esta manera, el n corregido quedará definido en función de la expresión que aparece en pantalla, en donde n representa el valor de la resistencia a la penetración estándar obtenida en campo, como se vio en el episodio 1 de la serie, en donde Cn representa la corrección por la presión de sobrecarga, y en donde eta 1, eta 2, eta 3 y eta 4 representan de manera respectiva la corrección por la eficiencia en la energía impartida por el martillo, la longitud del varillaje, el tipo de muestreador utilizado y el diámetro de la perforación. Es importante mencionar acá que la resistencia del suelo debe expresarse en términos del n corregido. Esto será un aspecto fundamental a tratar en el episodio 3 de la serie, en tanto dicha resistencia puede correlacionarse con los parámetros de resistencia del material. El factor de corrección por sobrecarga o confinamiento fue identificado en primera instancia por Gibbs y Holtz allá en el año de 1957, y su valor considera una estandarización del esfuerzo vertical mediante el parámetro RS. Como se observa en pantalla, RS representa la relación entre el esfuerzo vertical efectivo sobre la presión atmosférica. Y esto es básicamente una estandarización o una normalización del esfuerzo durante la ejecución del ensayo. Aquí cabe mencionar que RS como símbolo es muy probable que haga referencia a el término reference stress. Entendiéndose este como la normalización de los esfuerzos geoestáticos efectivos dentro del ensayo o dentro de la perforación o dentro del material en comparación con la presión atmosférica. Álvaro González, en su famoso artículo de estimativos de parámetros geotécnicos, por allá en el año 99, recopila varias propuestas de diversos autores, entendiendo el CN como un factor de corrección que se aplica para arenas gruesas y finas. En pantalla se observan algunas de estas expresiones para el cálculo del CN. Un estudio más detallado recomienda que el CN sea menor o igual a 2 para cuando RS tiende a 0. Y en este sentido podemos observar en la gráfica, a partir de los estudios establecidos por González, cómo para RS muy pequeños o muy cercanos a 0 se tiene una variación importante en alguna de las expresiones que acabamos de ver en pantalla. Veremos más adelante, y esto será objeto de estudio del episodio 3 y del cálculo de la resistencia a la penetración estándar en una hoja de cálculo o en Excel, que las expresiones de CN más populares son las asociadas a Sid e Idris y lo que viene siendo la expresión de Liao y Whitman. Sin embargo, esta última, que se encuentra recopilada en el libro del Bowles, podemos observar en pantalla
tiene una gran dispersión cuando se trata de valores de RS significativamente pequeños, por lo que tiende a ser descartada cuando se tienen relaciones de esfuerzo vertical efectivo contra la presión atmosférica relativamente bajas. En segundo grado de importancia nos encontramos con el factor de corrección por energía eta 1. Este, junto con el CN, es el factor más importante en la estandarización del ensayo CPT y la obtención del N corregido. Si bien Gibbs y Holt ya hablaban de la falta de reproducibilidad del ensayo en relación con el confinamiento y la longitud del varillaje, fue solo hasta los trabajos propuestos por de Mello que se empezó a darle importancia a la energía de entrada o impartida durante el proceso de penetración. Lo anterior fue bastante evidente en tanto se empezaron a detectar discrepancias en los valores de resistencia a la penetración estándar N. Esto específicamente en cuanto al tipo de martillo y su peso, en lo que viene siendo el uso de martillo anular o toroide o seguridad, que lo vimos en el episodio 1 de la serie, la altura de caída del martillo, el uso del tambor o la polea y lo que viene siendo la cuerda y la manila, esto más que todo asociado a el tipo de martillo toroide o anular, y la experticia del operario en el manejo del equipo y la realización del proceso. Esto implica de alguna manera que la corrección por energía se encuentra asociada a la eficiencia del proceso de penetración. Esto en relación con la energía impartida por el martillo al muestreador o la barrena. Si hablamos de la energía impartida por el martillo, E-in o E de input, es evidente que el número de golpes debe relacionarse de forma directa con la energía impartida por el martillo, la cual se calcula de manera teórica conforme las expresiones que se observan en la parte superior de la pantalla. Podemos notar que esta energía impartida o este input es igual a 1/2 de mv cuadrado. Esto es básicamente una contribución de energía cinética. Nótese que la masa está representada por la relación entre el peso sobre la gravedad y que la velocidad es igual a 2gh a la 1/2. Si hacemos un reemplazo de m y de b en la expresión de la energía de entrada, podemos notar entonces que esta es sencillamente igual a W por H o mgh, indicándonos que esa energía cinética se ha convertido completamente en una energía potencial. Para lo que viene siendo la estandarización del ensayo, la masa del martillo es igual a 63,5 kilogramos y la altura de caída 76,2 centímetros, dando como resultado que la energía de entrada o la energía impartida por el martillo es equivalente a 474,5 joules o julios. Esta energía de entrada, que es teórica, está asociada a un 100% de eficiencia dentro del proceso. Sin embargo, estudios desarrollados por Kovacs y Salomone y Ritz et al. En 1982 y 83 respectivamente, encontraron que la energía impartida real, EA, variaba entre el 30 y 80 y entre el 70 y 100% respectivamente, indicándonos que había o existía alguna disipación de energía dentro del ensayo y que por lo tanto era necesario hacer una corrección de esta para la obtención de la resistencia del suelo y eventualmente de los parámetros del material. Así pues, a partir de varios estudios fue sugerida una estandarización del SPT en función de una relación de energía ER, la cual se calcula con base en la expresión que se observa en pantalla. Esta ER o relación de energía o Energy Ratio es igual a EA sobre EIN, entendiendo EA, recuérdenlo, como la energía impartida real, EIN como la energía impartida por el martillo, netamente teórica, multiplicado por 100. En pantalla podemos observar lo que viene siendo recopilaciones hechas en el libro de Bowles y de Brajadas en cuanto a esta ER o relación de energía. Podemos notar sobre la izquierda que esta relación de energía ER varía de acuerdo al tipo de proceso que se hace durante el SPT y al tipo de martillo que se utiliza y el país donde se ejecuta el ensayo. Mientras que en el caso de la derecha podemos notar que la recopilación hecha por Braha ER tiene el símbolo eta H. Este H viene del inglés hammer y hace referencia como tal al martillo. Se sugiere también una estandarización de la relación de energía, definida como ERB.
Este ERB es la relación de energía base, este B es de base, cuyo valor se define conforme la literatura y el tipo de equipo de perforación en cada país. Podemos notar una vez más sobre la izquierda, en lo que viene siendo la recopilación hecha por Bowles, cómo se tienden distintas relaciones de energía base para distintos autores o distintas referencias. Una de las más populares es la relación de energía base establecida por Sid et al. En 1985 para lo que viene siendo el estudio de la licuación de suelos o el potencial de licuación de suelos asociada a una energía o a una eficiencia del proceso del 60%. A partir de lo anterior, entremos más en materia y hagamos una definición propia del factor de corrección de energía eta 1 en función del ER y el ERB. Nótese que de acuerdo a la recopilación hecha por Bowles, podemos notar cómo el eta 1 está definido como la relación entre ER y ERB. Esto también se observa en la última fila de la tabla que aparece en pantalla. A partir de esto y en aras de entender muy bien lo que viene siendo el factor de corrección por energía, vamos a establecer distintos lugares de ejecución para el ensayo de SPT. Estos lugares de ejecución van a ser conocidos como la base. Nótese que en pantalla contamos con 4 lugares: Estados Unidos, Japón y Colombia repetido 2 veces. Para dichos lugares vamos a establecer un valor de ERB. Esto conforme la información estipulada en las tablas que aparecen en pantalla. Para el caso de Estados Unidos, si miráramos la tabla establecida en el Bowles, para lo que viene siendo Estados Unidos o Norteamérica, se tienen distintas relaciones de energía promedio. Para el caso de estudio vamos a trabajar con una relación de energía promedio de 70, entendiendo esta como la relación de energía asociada a la ejecución de un ensayo de CPT con un martillo de seguridad y a través del uso de tambor y manila, como lo pudimos apreciar en el episodio 1 de la serie. Este valor de 70 es establecido como la base en el libro de Bowles, avalado por la ASTM de 1586 conforme la realización del ensayo CPT en tierras estadounidenses. Para el caso de Japón vamos a utilizar una relación de energías de 78, esto en lo que viene siendo el uso de un martillo toroide o tipo toroide con una ejecución automática. Y para el caso de Colombia vamos a establecer una relación de energía de 45, esto conforme lo establecido por los estudios de Álvaro González en su famoso artículo estimativo de parámetros de resistencia para las jornadas geotécnicas del año 99 en Colombia. Este valor de 45 también puede verse reflejado para una instancia o un país latinoamericano. Nótese cómo entonces en este caso se cuenta que para un martillo de toroide o un martillo anular, mediante el uso de una cuerda y polea o mediante el uso de tambor y manila, el valor de la energía es equivalente a 45. Así pues tenemos entonces proyectado nuestros valores de ERB para las distintas bases o los distintos lugares de ejecución del ensayo. Una vez definidos los lugares bases para la ejecución del ensayo, podemos realizar una proyección de los mismos en otro país o en otro lugar. Para el caso de Estados Unidos voy a establecer como lugar de proyección del ensayo el Reino Unido. Esto viene siendo the UK o United Kingdom. Para este caso voy a establecer un valor de ER, nótelo acá, equivalente a 50 para un martillo de seguridad. Así pues, a partir de esto y conforme la relación del eta 1, podemos entonces notar que esta es igual a 50 sobre 70, lo cual nos dará un resultado de 0.71. Si habláramos para el caso de Japón y estableciéramos como lugar de proyección lo que viene siendo los Estados Unidos, y estableciéramos el valor base, que ya lo tenemos establecido previamente como 70, tendríamos entonces que el valor del eta 1 sería igual a 70 sobre 78, dando como resultado un valor de eta 1 de 0.89. Si habláramos para el caso de Colombia y estableciéramos una vez más un valor de proyección para Estados Unidos, sin embargo, para este caso,
consideráramos la recopilación hecha por Bowles o lo que viene siendo la base establecida por Sid, tendríamos entonces que, de acuerdo a esto, el valor del ER sería igual a 60. Esta conversión es bastante importante y bastante relevante porque es con esta con la que se realizan los estudios para la verificación del potencial de licuación en el suelo. De esto hablaremos un poco más adelante. En ese orden de ideas tendremos que, siguiendo la misma línea, el eta 1 será igual a 60 sobre 45, dando como resultado 1.33. Y por último, para el caso de Colombia, he decidido realizar la proyección en el mismo país. En este caso tenemos como lugar base Colombia y lugar de proyección sigue siendo Colombia. Esto daría como resultado que el valor del ER sea sencillamente 45, o incluso podríamos llegar a hablar de que aquí podríamos contar con lo que viene siendo Argentina o cualquier país latinoamericano, lo que viene siendo la recopilación hecha por Bowles, dando como resultado que el eta 1 en este caso tiene sencillamente un valor de 1. Este será también un valor que será objeto de discusión dentro de este video y que tomaremos también presente cuando hagamos el cálculo de la resistencia a la penetración estándar en Excel. Así pues podemos notar cómo el factor de corrección de energía básicamente lo que hace es convertir una energía dentro de una base y llevarla hacia otro país. Esto es un aspecto relevante porque, como les dije al comienzo, el eta 1 junto con el CN son los factores más importantes a la hora de realizar la estandarización del ensayo CPT. Si planteáramos un análisis en la parte superior de la pantalla, teniendo en cuenta la expresión obtenida para el n corregido, y en donde solamente nos interesa concentrarnos en el valor del n de campo y el eta 1, es decir, que vamos a hacer Cn, eta 2, eta 3 y eta 4 iguales a 1, no lo son, pero para efectos de esta explicación lo queremos hacer, tendríamos básicamente que nuestro n corregido es n por el valor del eta 1. Esto es lo mismo que decir que n cor o n corregido es sencillamente el valor de n que multiplica a la relación que hay entre ER sobre ERB. Si hablásemos entonces en el caso de Colombia, podríamos notar que el N45 será igual entonces al valor del N de campo que multiplica al valor de ER sobre ERB, en este caso el valor de eta 1. Y tendríamos entonces que esto es sencillamente igual a 60 sobre 45. Ya lo vimos acá en la parte inferior de la pantalla. Nótese entonces cómo hablar de un N45 es sencillamente hablar de un valor de n de campo que multiplica a 1.33, o lo que es lo mismo a la relación entre 60 y 45. Si bien esto puede parecer confuso, un desarrollo de la expresión en primera instancia nos permite observar que el N45 multiplicado por su energía base, que en este caso es 45, puede dar lugar a un valor de n multiplicado por 60, siendo 60 la relación de energía para el lugar de proyección. En este sentido, en este orden de ideas, es bastante claro que este valor de n, que se encuentra solo, pero que se encuentra acompañado por un 60, tiene que representar para nosotros un valor de n60. Esto puede parecer confuso, sin embargo, con un ejemplo que daré a continuación, nos ayudará a terminar de entender lo que viene siendo el factor de corrección por energía. Y es que es importante notar que el producto de la relación de energía o del ER con el N debe ser una constante para cualquier tipo de suelo. De ahí que el valor de N1 multiplicado por su relación de energías 1 debe ser igual a un valor de N2 multiplicado por su relación de energía 2. Esto da cuenta de un comportamiento, entre comillas, lineal del N corregido en función del eta 1.
Y esto es lo que se refleja en la expresión que estoy encerrando en pantalla. Así bien, podríamos decir entonces que un valor de N1 multiplicado por la eficiencia de su proceso 1 o por su relación de energía 1 es sencillamente igual a un N2 multiplicado por su eficiencia 2 o su relación de energía 2. Miremos un ejemplo a continuación para terminar de redondear la idea. Si hablamos de que N45 es igual a un valor de 20 golpes pie, podemos entonces a partir de este N45 producir distintos valores de N siguiendo la relación que se observa en la parte superior de la pantalla. A partir de esto entonces, si quisiéramos hacer una obtención del valor del N60, para poner un ejemplo, tendríamos que nuestro N45 por una eficiencia del proceso asociado al 45% será igual a un valor de N60 multiplicado por una relación de energías o una eficiencia del proceso asociado al 60% de la energía. En este orden de ideas podemos despejar para N60 y encontrar que este será igual al valor de N45 multiplicado por la relación de energías. Esto es R45 sobre R60. O lo que es lo mismo, el valor de N45 multiplicado sencillamente por 45 sobre 60. Nótese que esta es la expresión que acabamos de reseñar previamente dentro de la diapositiva. Así pues, si tenemos entonces que N45 es 20 golpes pie, al multiplicarlo por 45 sobre 60, o lo que viene siendo lo mismo, 20 por 0.75, podemos obtener un valor de N60 igual a 15 golpes pie. Y podemos aplicar este mismo tipo de procedimiento para obtener valores subsecuentes para energías mayores o menores. Si hablásemos de un N70, por poner un ejemplo, tendríamos entonces que en este caso nuestro N45 por una eficiencia de 45 será igual a un valor de N70 por una eficiencia del 70%, dando como resultado que el N70 es sencillamente N45 que multiplica a 45 sobre 70, o podríamos incluso realizar un cálculo para el N90 siguiendo la misma estructura acá establecida, de ahí que podamos determinar que nuestro N90 es sencillamente el N45 sobre 45 o multiplicado por 45 sobre 90. Lo anterior nos da como resultado un valor de 20 multiplicado por 0.64 y un valor de 20 multiplicado por 0.5, dando como resultado un valor de 12,8 golpes pie para el N70 y un valor de 10 golpes pie para el N90. Podemos notar cómo los valores de N van decreciendo conforme aumenta la eficiencia del proceso. Esto básicamente obedece a que el valor del eta 1, en la medida que el proceso
se acerca al 100%, es mucho más pequeño. Esto básicamente nos habla de la linealidad del comportamiento del n corregido cuando varía en función del eta 1 o del factor de corrección por energía. Lo anterior será ampliado cuando hagamos el cálculo de la resistencia a la penetración estándar en nuestra hoja de cálculo. Lo que es importante mencionar por ahora es que en la medida que nuestro proceso sea más eficiente, el número de golpes necesarios para alcanzar una cierta longitud barrenada o lo que viene siendo la distancia establecida por el muestreador de cuchara partida será mucho menor. Dicho de otra manera, en la medida que el proceso sea más eficiente, menos cantidad de golpes se van a requerir para alcanzar cierto grado de penetración dentro del material. Por último, si hablamos de los otros factores de corrección, estos son eta 2, eta 3 y eta 4, estos se encuentran relacionados respectivamente con la longitud del varillaje, el tipo de muestreador y el diámetro de la perforación. En pantalla podemos observar la recopilación hecha por Bowles, que como les dije al comienzo, pueden encontrarla también en el libro de Murty, en el libro de Voodoo, en el libro de Brajadas. Lo que es importante notar para el caso de estudio es que el factor de corrección eta 2, que hace referencia a la longitud del varillaje, va a estar en función de la longitud propia de avance dentro de la perforación. Esto dentro de una hoja de cálculo se programa fácilmente con un condicional si. Para el caso del factor de corrección por el tipo de muestreador, podemos notar básicamente que se cuentan con tres tipos de valores, estos asociados a la no utilización de muestreador y al tipo de material sobre el que se muestrea. Este realmente no es un factor de corrección sobre el cual se tenga mucha información. Y por último contamos con el factor de corrección. Y por último contamos con el factor de corrección eta 4, el cual viene estando asociado al diámetro de la perforación y en donde su valor más común o más repetitivo generalmente siempre es 1, en tanto esta viene estando asociada a los tipos de perforación o los diámetros de perforación más comunes en la práctica.